Buenas noches, una noche más. Valga la redundancia, nuestra lectura del libro Recupera tu mente, reconquista tu vida de Marian Rojas Estapé. Espero que estén iniciando una excelente semana. Vamos a continuar con nuestra lectura como cada noche. Iniciaremos haciendo un breve resumen de lo que hemos avanzado en la semana anterior, específicamente el último día de lectura, el día viernes, para luego entrar en lleno con lo que continúa donde nos hemos quedado en el libro. Y recordemos que al cierre de la lectura también hacemos un pequeño conversatorio para poder también discernir, compartir un poco respecto a los puntos que hoy día vayamos a ir discutiendo en nuestra lectura. Quiero empezar la lectura del día de hoy, chicas, contándoles una historia muy breve, pero esta es una historia que está muy relacionada con el mensaje del libro y con el mensaje de todos los aprendizajes que nosotros vayamos incluyendo en nuestra vida. Esta historia se llama ¿Cuál es tu piedra? ¿Cuál es tu piedra? Y aquí también quiero que al cierre de esta historia ustedes me digan cuál es su piedra. Trata de la historia de una mujer muy devota, pero muy preocupada con todos los problemas de su vida. Ella sentía que su significado, que su vida se podría resolver si Dios la guiaba y si Dios le decía qué es lo que ella tenía que hacer para realmente ser feliz y ser mejor y que todo prospere en su vida. Entonces dice que Dios un día en sus sueños le dijo cuál era la respuesta, ya que como esta mujer paraba afligida y quería agradar a Dios para encontrar el propósito en su vida, Dios en sueño le dice, que salga de su casa y que encuentre y empuje una piedra con todas sus fuerzas. Muy esperanzada, esta mujer se levantó muy temprano al día siguiente para cumplir con esta misión y comenzó a empujar una enorme piedra que justo encontró en el camino. Empujó tan fuerte, casi al borde del desmayo por el cansancio, pero como es lógico, esa enorme piedra no se movía. Y pasó toda la tarde empujando la piedra lo más que pudo. Pero no hubo resultados. No hubo los resultados que ella esperaba. Ella quería que la piedra se moviera porque era lo que Dios le había dicho en sueños. Entonces, angustiada, nuevamente en sueños le dice a Dios, Dios, no sé qué quieres de mí. He hecho todo lo que me pediste y no ha pasado nada. Y en sueños Dios le responde, ¿cómo que no ha pasado nada? ¿No habrá pasado nada en realidad? Y la mujer se queda pensando en silencio en su sueño. Y Dios le dice, en realidad se ha pasado algo. Tanto has empujado esta piedra que no te has dado cuenta que ahora eres más fuerte. Tienes hasta más músculos. Inclusive, hasta has podido practicar mucho mejor tu condición física. Ahora te sientes con más energía, te sientes más segura y más capaz porque has hecho este ejercicio de empujar la piedra. Ya no eres la misma persona que empezó a empujar la piedra. Ahora tú has cambiado. Y además Dios le agrega en su sueño. Yo nunca te pedí que movieras la piedra, yo solo te pedí que la empujaras. Mover la piedra lo haré yo más adelante y cuando sea el momento. Terminada esta historia, les pregunto a ustedes, ¿cuál es la piedra que ustedes tienen en su camino? Muchas veces pedimos muchas cosas, manifestamos, visualizamos y pedimos con mucha fe. La promesa que Dios tiene con nosotros y que incluso nosotros mismos tenemos que reconocer con nosotros es que el éxito no es inmediato. A veces lo queremos todo rápido porque estamos ansiosos, como justo el libro nos viene instruyendo. Estamos en una era de la inmediatez y queremos todo para ahora. Recordemos que llegar a nuestra mejor versión, a esa versión más fuerte, más resiliente de nosotros mismos, toma tiempo. Pero la promesa que tiene Dios con nosotros y que nosotros tenemos con nosotros mismos se va a cumplir. Solo que tengamos paciencia y aprovechemos seguir siendo, seguir disfrutando todo lo que vamos ganando en el camino.
Espero que esta historia les haya gustado, que les haga sentido y que las compartan también con a todas aquellas personas que ustedes creen que les pueda ayudar en este momento. Y como ya hemos entrado en contexto, chicas, gracias por sus corazones. Vamos a hacer un resumen de lo que hemos leído el último día, que fue el cierre de semana. Estamos en el capítulo de conocer cómo funciona nuestra batería mental. Casi, casi parecido a como le pasó a la mujer de esta historia, que estaba tan cansada de pedir, de hacer posiblemente y no ver cambios en su vida, al menos los cambios que ella quería. Respecto a este capítulo, nos dice el libro que nuestra batería mental que todos tenemos no es ilimitada, tiene un límite. No siempre vamos a estar al 100%. A estas horas del día, por ejemplo, ya podemos estar quizás en un 40, 30% pensando en irnos a descansar, agotados por todas las tareas que se han presentado en el día. A veces por el estrés, las preocupaciones, porque estamos constantemente en alerta. Y eso hace que nosotros, así como un celular, que tenemos que ir recargando energía constantemente, lo mismo pasa con nosotros, nos descargamos energía. Pero es importante que justo la autora nos guió en esta última lectura, que descubramos qué factores, qué situaciones o inclusive hasta qué personas hacen que nuestra batería se baje mucho más rápido, que nos descargamos más rápido y también que detectemos qué es aquello que nos recarga. Nos dejó un ejercicio muy interesante en el libro, espero que lo hayan podido realizar, porque la misión es que nosotros, eso nos permita ayudarnos a dejar de estar todo el tiempo en modo de alerta y a poder ir recargando nuestra mente siempre con cosas positivas que nos vayan a sumar. Espero que este fin de semana hayan aprovechado para recargar su batería mental también, para hacer este u otros ejercicios que son importantes. A veces reservamos sábados o domingos para hacer algo un poco más de introspección, un poco más familiar. Y hubiésemos aprovechado, ha sido una oportunidad importante para aprovechar hacer estos ejercicios y este recordatorio de todo lo que venimos paso a paso aprendiendo. Dicho esto, vamos a iniciar ahora con la lectura del día de hoy. Recordemos que en el chat, chicas, pueden ustedes compartir también alguna consulta que se puede ir presentando durante la lectura. Si no, al cierre de la misma, conversamos un poco sobre los puntos claves que hoy día vamos a ir aprendiendo. Comparte el material, que por cierto, nuevamente buscamos el libro en físico, pero sigue agotado, así que estamos por eso usando la versión virtual del libro. Empecemos, recordemos que estamos dentro del capítulo de recargar tu energía, tu batería mental. Y dentro de ella me hemos visto algunos casos, ahora vamos a conocer el caso de Mónica. Mónica es una enfermera en un hospital. Se echó a llorar nada más de sentarse. Ella está en una consulta con la doctora Marian Rojas y le dice, no puedo más. Estaba involucrada en un proyecto de investigación sobre un tema de fertilidad que a mí me encantaba, pero llegó la pandemia y me mandaron a la UCI de un hospital cercano a mi vivienda. Mi hijo apenas tenía 2 años por entonces y muchas noches me quedaba allí a descansar y no volvía a casa. Creo que colapsé. El año pasado nació mi segunda hija, estuve de baja maternal y me sentía algo mejor, pero mi cabeza no funciona como antes. Estoy intentando retomar mi proyecto, pero soy incapaz. Leer me resulta muy complicado. Me parece que la información es demasiado compleja. Cuando acuesto a los niños por la noche, me pongo delante del ordenador. Sin embargo, no consigo escribir y no sé interpretar los resultados del estudio. Mi marido trabaja fuera entre semana y no tengo ayuda, y mi mente no razona como quisiera. Me descubro a mí misma diciéndome cosas que no me gustan nada. Me culpo y me digo que soy mala madre y mala profesional. Le pregunto sobre cómo se repara. Me meto a TikTok y a Instagram varias veces al día. En algunos momentos me relaja, pero en otros me estresa aún más. Solía hacer ballet y pilates, pero lo he dejado. Una vez cada 15 días quedo con mi grupo de amigas del colegio, pero últimamente tampoco voy. Estoy durmiendo poco y eso me afecta mucho.
En el caso de Mónica, los factores de descarga de batería son, primero, su trabajo, revivir la UCI, los niños, la complicada conciliación, el deseo de terminar un proyecto de investigación y no conseguirlo, frustración, la falta de apoyo y la voz interior de culpa. Ella ha eliminado de sus actividades sus factores de reparación y nos ponemos manos a la obra para reinstaurarlos en su día. Volver a descansar, ver a sus amigas vitamina de nuevo y reanudar el deporte. Aquí la autora nos muestra el ejercicio que es importante que todos también concienticemos. Descubrir primero esos factores de descarga de batería, que son varios, hasta los habituales que tenemos que tener, como el trabajo. Y después de ello, empezar a restaurar aquellas actividades de reparación que nosotros podamos tener en nuestra vida. Aquí la autora le recomienda el descanso, visitar a sus amigas y también el deporte. Lo mismo aplicarlo en nuestra vida. Ya detectamos nuestros factores de descarga, ahora manos a la obra. ¿Cuáles son aquello que puede contrarrestar? Porque estos factores de descarga quizás no se pueden eliminar de un día para otro o tienen que seguir existiendo, como el trabajo. Entonces, hagamos un equilibrio, contrarrestemos con aquellos que sí nos permiten renovar nuestras energías. Ahora conozcamos el caso de Álvaro. Álvaro está casado, es padre de dos hijos y vive con su suegra. Trabaja en una inmobiliaria desde hace tiempo, le gusta y tiene un equipo de 8 personas a su cargo. Estoy aturdido, vivo agotado. Me encanta cuidar de mi familia, de mis amigos y de mis compañeros, pero siento una sensación de falta de energía constante. Últimamente noto que no me concentro bien en la oficina. Tengo muchos amigos en la universidad y de mi anterior trabajo. Mi familia y la de mi mujer son grandes y tenemos mucha vida social. Suelo disfrutarla, pero ahora me satura. Los días que tenemos cenas, el alcohol no me sienta bien y la mañana siguiente me noto más saturado aún. Álvaro es una persona de alta sensibilidad. Él no lo sabe, pero a medida que le voy explicando su condición, se da cuenta de que encaja en un paz por cómo percibe la realidad. Recordemos que habíamos estudiado en la lectura anterior cómo son las características de una persona paz, una persona altamente sensible, y cómo no procesan las emociones de una forma de repente tan rápida o tan diferente a algunas personas que sí pueden tolerar un poco más algún episodio fuerte. En el caso de Álvaro lo describe la autora como un periodo, como una persona paz. Quiere decir que cualquier emoción fuerte le va a llegar mucho más profundo y le va a ser un poco más complicado salir de esa situación. Continuemos. Yo siempre pensaba en cosas, analizando la situación, busco constantemente que los que trabajan conmigo o se cruzan en mi camino estén a gusto. En las reuniones de equipo estoy pendiente de cada detalle. Y sufro si veo que todos no están entusiasmados con los proyectos nuevos y noto que acabo destrozado. Me habla de su familia. Quiero mucho a mi mujer, pero mi suegra saca lo peor de mí. Me pone nervioso y me estresa. Siempre me juzga y todo lo que hago le parece mal. Las personas paz vacían su batería con una velocidad mayor que las que no son de alta sensibilidad. Vacían su batería con una velocidad mayor que las que no son de alta sensibilidad. Su mente y sus emociones están más a flor de piel y son más vulnerables a las preocupaciones. En ocasiones, estar tan pendiente de los demás y sus necesidades agota. Los ruidos, la falta de sueño, las tensiones, un enfado mantenido o llevar encima una preocupación pueden ser factores de estrés amplificado que disminuyen la batería.
Deben tener identificado qué es lo que les agota y les satura y dónde y cómo pueden recuperarse. Si nos identificamos con esta personalidad, nuevamente el recordatorio, detectar qué es lo que nos agota, nos satura y dónde y cómo podemos recuperarnos. Al igual que su batería se cansa con facilidad, también tiene la capacidad de restablecerse pronto cuando está en contacto con sus factores de reparación. Álvaro es sensible, exigente, le da muchas vueltas a las cosas. Sus factores de pérdida de batería son mucha vida social, su suegra, las reuniones en el trabajo, estar pendiente de los detalles, analizar todas las situaciones, el sufrimiento por el poco entusiasmo de los demás, la falta de sueño y el alcohol. Estos son todos los factores de baja batería, de pérdida de energía en el caso de Álvaro. Sus factores de reparación son ir al monte de excursión los fines de semana, ratos de lectura cuando termina de trabajar, visitar a un amigo artista para que le cuente sus proyectos, dormir 8 horas, rezar un rato por las mañanas. Le explico que debe soltar esas ganas de conectar con todos los miembros de su equipo y de su entorno con esa intensidad. Cuando tenemos la batería gastada, buscar empatizar con todos puede resultar un ejercicio monstruoso y agotador. Le recomiendo medir desde la mañana aquellos momentos o personas que sabe que le van a afectar más para no saturarse tan rápido. Por otro lado, hablamos de buscar instantes de paz mental durante el día y también de hacer respiración profunda o meditación. Te hablaré de esto con más detalle al final del libro en el apartado Rutinas vitamínicas. Ahora conozcamos el caso de Bárbara. Bárbara se siente mala hija porque ha ingresado a su madre con un Alzheimer galopante en una residencia. Es soltera y trabaja de secretaria en un despacho de abogados. Ahora lleva la parte administrativa de 2 departamentos porque su compañera está de baja. Tiene mucho trabajo a su cargo. Cada mediodía y cada tarde al salir de la oficina acude a visitar a su madre. Los encuentros con ella son duros de gestionar. Hay ocasiones que la reconoce. Otras las confunde con una hermana suya que falleció de pequeña. Y eso la remueve enormemente. En las últimas semanas ha fallado en temas laborales, con errores en los emails, con las agendas. Sus jefes le han llamado la atención. Tengo muchos despistes, reconoce. No estoy rindiendo bien, me siento un poco frustrada porque no soy capaz de llevar al día todo lo que me piden. Está apuntada a clases de historia, pero ya no acude. Antes hacía planes con amigos los fines de semana. Sin embargo, ahora, si no está cuidando a su madre, se siente mal y ha frenado sus escapadas y sus salidas de ocio. Los factores de pérdida de batería de Bárbara son acudir a la residencia a ver a su madre, las conversaciones con ella y el estrés del trabajo. Los factores de recarga sencillamente no existen. Qué caso curioso. Los factores de recarga no existen. Hay que recuperarlos como sea. Si Bárbara es capaz de cuidar su batería, entendiendo su situación personal sin juzgarse, lo lógico es que su corteza prefrontal vuelva a funcionar como antes. Es fundamental incluir ejercicio físico que le ayude a mejorar sus conexiones neuronales para volver a realizar sus labores profesionales como antes. Ahora conozcamos el caso de Guillermo. Guillermo está opositando para juez. Lleva 3 años estudiando a diario y solo se permite descansar los días sábados. Tiene ansiedad y descontrol de impulsos con la comida. El viernes pasado me hizo una revisión médica, me dice, porque me notaba con taquicardias y el doctor me comentó que debía perder peso. Tengo antecedentes de patología cardiovascular y de diabetes y me he puesto a dieta. Sin embargo,
Llega la noche y no soy capaz de controlarme y me como todo lo que encuentro. Me siento culpable, pero la voluntad que tengo para no salir, estudiar sin parar y concentrarme muchas horas, la pierdo en la comida. Este caso, el caso de Guillermo, ejemplifica muy bien lo que les sucede a muchas personas cuando llegan a su casa. La batería de Guillermo por la mañana está plena. Comienza a estudiar y poco a poco se va desgastando por la concentración que requiere la oposición y por la renuncia a planes, a salir a la calle, quedar con amigos, al ocio en general. Solo existe el estudio y eso deriva en el bloqueo del resto de sus actividades. Al llegar la noche, Guillermo tiene muy poco porcentaje de batería y busca recargarse con algo dopaminérgico, algo que le añada alegría e ilusión a su día. Su cerebro le pide entonces comida. La voluntad que él tenía para gestionar el día se pierde a partir de la hora que deja de estudiar. Mucha gente que está con dietas me dice que tiene tesón para muchas cosas, menos para la comida. Si durante la semana Guillermo se emplea su corteza prefrontal para posponer la recompensa, quiere decir, estudio sin parar para ser juez en unos años, renunciando a mucha vida personal y de ocio. Cuando llega la noche y está agotado, esa corteza prefrontal no tiene batería suficiente para gestionar el impulso por comer. En estos casos, hablo del MIR, el PIR, la tesis doctoral o meses de mucho enfoque en el estudio o por supuesto el trabajo. Hay que buscar huecos a lo largo de la jornada o de la semana para poder recargar la batería con actividades distintas. He acompañado a muchos pacientes, amigos y familiares en sus oposiciones. Son momentos duros de gran renuncia personal que requieren un contrapeso que ayude a mitigar la tensión constante y el sobreesfuerzo de atención y memoria que exigen estas situaciones. Esto me hace recordar, hay muchas personas, sobre todo en el entorno laboral, que tienen una agenda tan milimetrada con varias actividades y en efecto no tienen tiempo absolutamente para otra cosa que no sea o el trabajo o el estudio o la comida. Y en definitiva pierden cualquier alegría por cosas que realmente pueden alimentar nuestra recarga de energía. Hemos cerrado ese capítulo de recarga de energía con varios ejemplos que nos ha dado la autora y donde ha aplicado esos ejercicios, que es importante que nosotros también podamos aplicarnos en nuestro caso para ir mejorando cada vez más. Ahora entramos al capítulo de la corteza prefrontal en la infancia y en la adolescencia. Qué tema más interesante para conocimiento general y también para aquellos que tienen hijos, sobrinos, nietos, en estas etapas complicadas, la infancia y mucho más la adolescencia. Vamos a ver de qué trata este capítulo. Cuando un bebé nace, su atención, su corteza prefrontal se activa ante la luz, el sonido y el movimiento. Ve pasar a su padre y gira la cabeza. Se enciende la tele y gira la cabeza. Escucha el timbre y gira la cabeza. Lo que esperamos como padres es que nuestros hijos, a medida que se van haciendo mayores, consigan, además, prestar atención a cosas inmóviles, sin luz ni sonido, como leer, comer, escribir, escuchar, hacer deberes. Lo que pretendemos es que libremente canalicen su voluntad. ¿Qué sucede si le damos a los pequeños una tablet o un móvil? ¿Qué son estos dispositivos? Luz, sonido y movimiento. Luz, sonido y movimiento. Ya conocemos el funcionamiento del cerebro. Use it or lose it. Quiere decir o lo usas o lo pierdes. Si empleamos Wikipedia y Google para todas las dudas que nos surjan, el hipocampo irá menguando.
Existen estudios impresionantes sobre el tamaño de este en personas que preparan oposiciones. Uno de los más importantes se llevó a cabo en la Universidad College de Londres y lo dirigió la doctora Eleanor Maguire en el año 2000 a un grupo de taxistas de la ciudad. Estos deben aprenderse durante 2 años muchos datos sobre las calles de la capital y su ubicación. Necesitan memoria y orientación espacial para realizar al final un examen. La investigación mostró que tras este tiempo tenían esta zona de la memoria aumentada. Esto es neuroplasticidad. Debemos decidir a qué queremos prestar atención, ya que eso impactará en la anatomía cerebral. Recordemos que cuando mencionamos el concepto de neuroplasticidad, hablamos de esa excelente y fascinante habilidad que tiene nuestro cerebro de cambiar. ¿Cómo cambia el cerebro con información nueva que nosotros pongamos día tras día? Es aquí que es muy importante los hábitos. Cuando más se repite, el cerebro lo aprende, lo memoriza más rápido. Aquí hemos visto el caso de estudio que ha hecho la doctora Eleanor a taxistas que precisamente han tenido que memorizarse las calles, las ubicaciones, y se ha podido detectar que eso ha afectado su memoria de manera positiva, aumentando la zona de la memoria. Volvemos al caso de los niños. Dar a los pequeños una tablet cuando tienen una rabieta, cuando están cansados o queremos que coman tranquilos y nos dejen tranquilos, hará que respondan como cuando eran bebés, lo que supondrá un retroceso en el desarrollo de su corteza prefrontal. Miren qué importante y radical es este concepto. Va a haber un retroceso en el desarrollo de la corteza prefrontal de los niños cuando tú le das una tablet o un celular. Si tuviéramos que hacer alguna diferencia con lo que ocurría entonces, es que ahora los sonidos son más fuertes y que las luces y los movimientos de las pantallas se producen a mayor velocidad. Si permitimos que el cerebro, que necesita aprender a focalizar, esté expuesto a estímulos constantes, perderá el poder de concentración. Y creo que actualmente el número de niños que interactúan con una tablet, con un celular, es cada vez menor. Justo les contaba hace unos días que cuando salía a hacer compras veía cómo tanto mamá con niñito tenían un celular en pleno parque. Y lo más curioso es que estaban frente a juegos, estos juegos que siempre ponen en los parques, los municipios, para que los niñitos interactúen. Pero ni la mamá ni el niñito sentaditos lado a lado, cada uno con un celular. Y eso es algo que yo vi solo acá por mi zona. Si vamos a lugares más populosos como centros comerciales, entre otros, esto es pan de cada día. Continuemos. Un cerebro en construcción. El verano pasado íbamos en coche por una avenida junto a la playa. De repente, observé a un chico de unos 17 años circulando en patinete entre los coches. Perdió el equilibrio y casi se cae, pudiendo incluso haber sido atropellado. Instantes después estaba de nuevo subido en él sin miedo, sin susto, sin percibir el peligro y jugándose de nuevo la vida. Uno de mis hijos pequeños de 5 años me pidió gritando, «Mamá, dile que tenga cuidado». En ese instante me salió explicarle que la corteza prefrontal de ese joven estaba todavía inmadura y que no medía los riesgos, que solo buscaba las sensaciones. Y le dije, hay momentos en la vida en los que importa más pasarlo bien que las consecuencias que implica eso que quieres disfrutar. Creo que esto nos ha pasado a todos en algún momento. No medimos las consecuencias, pero queremos en ese momento disfrutar lo que estamos viviendo. Entender el cerebro en sus diferentes etapas nos ayuda a empatizar, a intervenir y a acompañar de la mejor manera posible. Hace tiempo me comentaban unos chicos de un colegio al que fui a impartir una sesión que a pesar de que les daban charlas sobre sexualidad, cuando estaban ligando, se les olvidaba todo y no les importaba lo que pudiera ocurrir luego. Es como si se bloquearan y todo lo aprendido no les sirviera de nada.
Durante la adolescencia, el cerebro se expone a cambios importantes, una transición que comienza a los 10 años y que finaliza en torno a los 25. En esa etapa son muy evidentes los cambios físicos y psicológicos. El cerebro, de alguna manera, se reorganiza en lo que es un proceso fundamental para llegar al pensamiento analítico de los adultos. ¿Y cuándo nos convertimos en adultos? Qué buena persona. Es probable que a veces hayamos visto a alguna persona muy mayor y digamos no ha madurado todavía, que sigue viviendo en su época de juventud. ¿Y cuándo nos convertimos en adultos? La respuesta es difícil, pero hay expertos que creen que este paso se produce cuando una persona tiene la madurez suficiente para tomar decisiones y asumir responsabilidades. No existe un cerebro de niño y un cerebro de adulto. Como dice Peter Jones, profesor de la Universidad de Cambridge, lo que hay es una metamorfosis que va sucediendo a lo largo de sus 30 años. De hecho, un estudio en el que participó el CSIC, se observó que ciertas áreas cerebrales seguían produciendo neuronas hasta los 90 años. Es decir, aunque existen momentos clave en el desarrollo cerebral, los cambios en realidad continúan sucediendo toda la vida. Es justo lo que les mencionaba hace poco, que con todo el estudio de la neurociencia, en efecto, nuestro cerebro puede ir cambiando hasta el último día de nuestra vida. Así que no hay pretexto para poder iniciar un cambio, un nuevo hábito o darle un giro total en nuestra vida si es que quisiéramos. Podemos aprender un nuevo idioma, leer libros, aprender hasta un nuevo arte, lectura, porque el cerebro sigue estando cambiante. Claro que esto va a depender también mucho del cuidado que nosotros tengamos con nuestra salud mental y de que no haya ninguna enfermedad que a lo largo del tiempo vaya a quejarnos. Las circunstancias influyen en el proceso madurativo como una vulnerabilidad o una oportunidad de crecimiento. Los padres asisten asustados durante décadas, asustados desde hace décadas, a la temible llegada de la adolescencia. Irrespetuosos, rebeldes, irresponsables, con pereza infinita, enganchados al móvil, bebiendo a escondidas, con necesidad de tener la última palabra, parcos en explicaciones. Es un periodo trascendental que a veces asusta, ya que el cerebro va cambiando y los jóvenes son más impulsivos y corren más riesgos. Te recomiendo un libro maravilloso de Daniel Siegel, Tormenta Cerebral, que puede darte mucha luz sobre esta etapa de la vida y cómo comprenderla mejor. Los beneficios sociales son más importantes que una mala decisión. Desean que sus amigos les valoren. Y entonces la actitud de chulos o de ser populares, que puede traerles problemas, no les importa. Lo que importa es cómo les aplauden y validan los demás. En muchas ocasiones ese joven se enfrenta a grandes retos y su conducta pende de un hilo, de un circuito que está a punto de consolidarse. Durante la adolescencia se elige la imprudencia y sentir emociones más intensas que la seguridad, a diferencia de los padres que se encuentran en el lado opuesto. En ese momento, el cerebro se puede adaptar al entorno debido a las modificaciones que se van produciendo, conectando las distintas regiones. En esta etapa de la vida, la capacidad de razonar y de pensar se va optimizando con gran elasticidad, por lo que aprenden, piensan y socializan con extrema facilidad. El neurocientífico Jay Giek del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de California lleva investigando y analizando décadas el desarrollo del cerebro en niños y adolescentes. Una de las observaciones que realizó es que el de un niño a los 12 tiene un tamaño y unos pliegues similares a los del adulto. A los 12 años, el cerebro del niño tiene un tamaño y unos pliegues similares a los del adulto, pero en ese momento es cuando empieza a desarrollarse y a cambiar de forma significativa.
Otro estudio de la Universidad de Harvard explicaba que el cerebro evoluciona de esta manera. Las conexiones entre zonas cercanas se iban reduciendo y surgían nuevas redes entre las más separadas. En el cerebro contamos con una sustancia blanca y una sustancia gris. La primera está compuesta por axones, la sustancia blanca, fibras nerviosas largas, que están cubiertas de mielina, un material aislante que le da ese toque blanco a la zona, a diferencia de la gris, que carece de ella. La segunda contiene los cuerpos celulares de las neuronas y las dendritas, y tiene ese color por la ausencia de mielina. La sustancia blanca es la encargada de la transmisión de información entre diferentes áreas del sistema nervioso y este proceso de mielinización contribuye a incrementar la velocidad de transmisión de la información en hasta 100 veces. Durante la adolescencia se produce un aumento significativo de la sustancia blanca de la corteza prefrontal y se fortalece la relación entre hipocampo y corteza prefrontal. También surge un aumento en el tamaño del cuello del cuerpo calloso, la zona que conecta ambos hemisferios. Todo ello desempeña un papel fundamental en el aprendizaje, en la consolidación de nuevos conceptos y en la gestión emocional. Este proceso conlleva una mejora en las funciones cognitivas, ejecutivas y emocionales, mientras estas conexiones se fortalecen y se hacen más eficientes. La mielina está compuesta de grasas y proteínas y forma una capa aislante alrededor del axón de las neuronas que ayuda a que la información se transmita rápida y eficazmente a través del sistema nervioso. En el 2004 se realizó una película con mapeo cerebral con conclusiones muy interesantes. Se observó que la sustancia gris aumentaba su volumen en los niños, pero adelgazaba en los adolescentes, desde la parte occipital detrás hacia la frontal. La zona occipital termina de madurar en torno a los 20 años, mientras que la corteza prefrontal lo hace a los 25 o 30. No existe un momento concreto, son procesos de maduración. Otras conclusiones son que ese adelgazamiento sucede antes en las chicas que en los chicos y que cuanto más intenso es ese adelgazamiento, mayores son los niveles de inteligencia. Aquí hay un gráfico para describir lo que acabamos de leer. La sustancia blanca, la sustancia gris y acá la nota precisamente por lo que leímos al final. Las chicas maduran antes y sus hormonas están muy vinculadas a la búsqueda de aprobación, de sociabilizar y de vivir rodeadas de un entorno social. Sus amigas con las que pueden compartir horas y horas de su mundo interior. En los chicos esa parte social está más vinculada al deporte y a la sexualidad. La testosterona desempeña una función importante. Las sinapsis serán más rápidas gracias a la mielinización, factor esencial para acelerar la comunicación. De esta manera, el joven mejorará la capacidad cognitiva, el lenguaje y el aprendizaje. Es un periodo en el que el cerebro posee una enorme neuroplasticidad. Como la corteza prefrontal se encarga de este proceso, será la última en madurar. Ese adelgazamiento tiene un nombre, que es poda neuronal, y es un procedimiento biológico genéticamente programado durante la adolescencia. De los 0 a los 19 años, el cerebro se desarrolla, pero es en la adolescencia cuando las áreas empiezan a madurar. Unas se hacen más grandes, otras más pequeñas, otras se comprimen. Las experiencias y vivencias tienen un papel importante en seleccionar qué redes y sinapsis se fortalecerán y cuáles serán eliminadas. Lo que sucede es que las conexiones entre las neuronas se van modificando y ajustando. Esa poda es una optimización del cerebro, momento de enorme importancia para los jóvenes en el que se prescinde de ciertas conexiones entre las neuronas. Este proceso
donde unas conexiones se eliminan, se podan, mientras que otras se fortalecen. Este proceso requiere de mucha energía. Es una etapa de la vida en que es fundamental cuidar el descanso. A pesar de ello, muchos jóvenes carecen de las horas necesarias de sueño para llevar a cabo esta poda tan imprescindible. Dedico un capítulo en el libro a este asunto. A medida que transcurren los años, la poda elimina muchas sinapsis para mejorar la eficiencia del procesamiento cognitivo. El fenómeno es fundamental para el desarrollo y la plasticidad cerebral. Las tijeras de esa poda son las vivencias, el deporte, los vínculos sociales, la música, la lectura. Ya sabemos que la corteza prefrontal es la encargada de la gestión de impulsos, de la toma de decisiones, de medir los riesgos, de planificar, de empatizar y de posponer la recompensa. Esa es la última zona que madura. Ahora entenderás por qué la adolescencia es un momento de enorme lucha entre los sentimientos y la razón, entre la cabeza y la pasión. El cerebro está en plena batalla entre las emociones que brotan y la prudencia que habla bajito, a la vez que el riesgo ha desaparecido de la ecuación. Por eso, uno pasa de la euforia y el desenfreno a la tristeza y a la melancolía. Vamos a desgranar esta ecuación en dos partes. Por un lado tenemos el sistema límbico y por el otro la corteza prefrontal, que ahora no tiene una conexión fuerte. Recordemos que seguimos en la época de la adolescencia. El sistema límbico, que regula las emociones y que tiene en estos momentos una sensibilidad inmensa. La amígdala, encargada de la rabia, responde con enfados y gritos. Esta zona está influida por las hormonas, esa tormenta cerebral de la que habla Daniel Siegel, de testosterona, estrógenos y progesterona que se encargan de la maduración sexual y cerebral. Y el otro punto, la otra parte, es la corteza prefrontal que sufre cambios significativos durante la adolescencia. Esta zona, como hemos dicho, madura más lentamente. Hablamos de un momento apasionante y maravilloso de crecimiento y maduración, pero tiene que ser neurobiológicamente hablando protegido. Por lo tanto, tenemos la amígdala on fire con una corteza prefrontal inmadura, lo que favorece los comportamientos impulsivos, apasionados y la imprudencia. La zona que conecta la corteza prefrontal y el sistema límbico no termina de madurar en la adolescencia. Es decir, la gestión de impulsos, la visión a largo plazo, el control de emociones, etc. Se dará un poco más adelante, ya que la maduración no es plena en esta etapa. Miren qué punto importante si tienen hijos, familiares, personas a su cargo en esta etapa de adolescencia, comprensión, porque ya sabemos todo el tema interno que está pasando, que a nosotros también nos ha pasado en su momento, claro que estamos en épocas diferentes, pero estamos en un momento donde está todo en proceso de desarrollo. Y muchas zonas, incluyendo la corteza prefrontal, el sistema límbico, pues recién están en proceso de maduración. Por eso, gestión de impulsos, de emociones, no found, como dicen todavía, paciencia. Vamos a ver, justo hablando de esto, para terminar la lectura de hoy, el caso de Alejandra. Alejandra se ha construido una gran coraza con solo 14 años. Mi expareja Ana y yo nos separamos al poco de nacer nuestra hija. Me explica su padre que la acompaña. Su infancia fue complicada, ya que Ana y yo discutíamos constantemente. Hicimos varios amagos por volver, pero nunca funcionaba, lo que generó mucha inestabilidad en nuestra hija Alejandra. Con 8 años nos dijo que no quería sufrir más pensando que algún día volveríamos a estar juntos, porque cada ruptura era un infierno. Nos separamos definitivamente y nos dieron la custodia compartida. Ana comenzó con un comportamiento raro y cayó en una depresión. Bebía mucho y mi hija comenzó a verla borracha a diario.
Le dije a mi ex que lo mejor era que no estuviera con ella. Se negó y fuimos a juicio. Desde hace un par de años vive conmigo. Ha comenzado el instituto y la relación es muy difícil. Discutimos constantemente. Me dice que no le entiendo y en el último mes he escapado de casa varias veces. Yo no necesito ayuda, la necesitan mis padres. Están desequilibrados, afirma Alejandra cuando está en consulta. Nunca han madurado y ahora quiero vivir mi vida como ellos la vivieron. Jamás han hablado conmigo ni les ha importado y no pueden pretender que les cuente ahora cómo estoy. He empezado a salir con un chico de 20 años de mi barrio. Te pido, ya que estoy aquí y mi padre a ti sí te va a escuchar, que me permita quedarme a dormir en su casa los fines de semana. No quiero más movidas con ellos, que me dejen en paz. Y conociendo este caso, vamos a cerrar la lectura de hoy. Mañana ya continuaremos con cuál ha sido el análisis y la recomendación que va a dar la doctora Marian Rojas a este primer caso que estamos leyendo dentro de este capítulo sobre la infancia y la adolescencia y estos cambios que se producen. Voy a terminar con la grabación del día de hoy para poder dar pase a conversar un poquito de cuáles son los puntos que hoy hemos aprendido y que nos llevan a una reflexión.